El tema número 4 es el que nos corresponde a la serie de la trilogía de Marcos. El tema número 4 se llama la anástasis cortada, la señal. Em, Nuestra serie se llama la trilogía de Marcos, el Evangelio mutilado. Ya, yo no sé si usted en diferido está en YouTube o puede ser también hoy mismo, no haya visto necesariamente todos los temas de la serie. Le invito a verlos. Están en el canal ESER 77. Ahí usted va a ver toda la serie y puede ser que algunas cosas no las comprenda exactamente si está en este mensaje propiamente tal y no ha visto los otros. De todas maneras, vamos a tratar de hacer unas pequeñas pinceladas para que no ande tan perdido si está en este mensaje por primera vez. Pero si tiene el tiempo, es mejor que vea los otros primero. ¿Ok? Eso es importante. Eh, es probable que mencione algunas cosas que las dé por entendidas en la medida que hemos ido avanzando. Esa es la razón. Ya, yo me doy cuenta de esos detalles cuando alguien escribe, por ejemplo, en YouTube, en los mensajes que están en YouTube, a veces escriben cosas que no comprenden y me doy cuenta que no han visto los otros temas. Entonces, por eso que siempre les invito a la gente a ver la serie para tener el contexto. La anástasis, ¿qué es anástasis? Anástasis es una palabra en griego que significa resurrección, ¿ok? Es una palabra en griego que significa resurrección. O es la palabra en griego para resurrección. Entonces, el título en esencia es la resurrección cortada o la resurrección mutilada del Evangelio de Marcos. Y dentro de ese contexto de la resurrección, de ese bloque mutilado del libro de Marcos, em, lo vamos a dividir en dos temas. Lo quise dividir en dos para no hacerlo tan extenso y tan pesado, ¿ya? El primer mensaje es este, que se llama la señal o la señal de la resurrección. Y el otro tema, el que va a venir después, que ese debería ser el último, es el tema número 5. No nos olvidemos, tenemos una introducción, que es como un contexto histórico del libro de Marcos, donde ahí explicamos lo que significa el Evangelio mutilado. Y de ahí vienen el tema uno. Después de la introducción viene el tema uno, el 2, el 3. Ahora estamos en este, que es el cuarto. Entonces debería venir un quinto, porque dividimos esta última sección del libro de Marcos, que tiene que ver con la resurrección, en dos. Este que es la señal y otro que se va a llamar los frutos. La anástasis cortada, los frutos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué anastasis? ¿Por qué la palabra en griego? Y necesito hacerles un poquito de análisis. Y puede ser que esto, muchos de nosotros, porque esto para mí también es nuevo, no es algo que lleva mucho tiempo en mi mente y en mis análisis. Esto es algo que uno viene estudiando a medida que va avanzando en los análisis y va profundizando, va encontrando cosas. ¿Y por qué la palabra en griego? Y esto guarda relación con un tipo de literatura. Yo les voy a mostrar aquí una pantalla. De ahí vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una reseña de lo que hemos venido hablando, pero antes, para comprender el concepto del griego, en el título, les voy a mencionar estas cosas, muy, muy rápido, ¿ya? Y no quiero que nuestra mente se detenga en estas cosas, pero son necesarias comprenderlas solamente para no asustarnos, digo yo, porque a veces nosotros buscamos información y nos puede confundir. ¿En qué sentido? Que sentimos que a veces es como cuando en la parábola este del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, uno siente seguridad con cosas que da por sentado, por hecho, pero siente inseguridad cuando a uno le remueven eso o nuestro piso es de arena. No sé si me explico. Por ejemplo, te encuentras con gente que no cree en la segunda venida de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber gente que no cree en la segunda venida de Cristo? Te encuentras con gente que dice de que todos los endemoniados que hay en la Biblia no eran endemoniados, sino que eran enfermos mentales. Y te dice, pero ¿cómo no va a creer si ahí dice endemoniado? Entonces te empiezan a remover
Lo que tú antes creías sólido para sacar conclusiones y te lo ponen como en pisos de arena y uno dice que no sé qué creer ahora. Porque este grupo cree esto, no sé si le ha pasado, ¿no? Sí, porque como hay libre pensamiento, en otros lenguajes podríamos decir teología libre, podemos encontrar diferentes aristas. Pero nosotros tenemos que aprender a encontrar la roca. La roca es Cristo, ese es el mensaje de Cristo. Pero también te vas a encontrar con gente que no cree que Cristo es Dios, o que Cristo era el Mesías, que Cristo era solo un maestro, como tantos sabían. Entonces, otros que no creen que Él resucitó. Y tienen sus razones para pensar así. Entonces, ¿cuál es tu roca sólida? ¿Es Cristo tu roca sólida? Y si las otras cosas te las mueves, ¿sigues seguro en la salvación, en el pensamiento sobre tu salvación? Entonces son cosas relevantes que nosotros tenemos que aprender a darle su justa medida a muchas cosas para sacar nuestras propias conclusiones y que no las conclusiones de otros ni de Lenio sean las mías. ¿Me explico, no? Entonces, yo se las menciono para que cuando ustedes las vean, no les ponga un piso de arena y tengan dudas. Como puede haber un grupo que diga que Satanás no existe porque todo es metáfora y que eso también lo van a oír. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver en forma general, desde arriba, aún entendiendo los contextos históricos, aún entendiendo esas razones por las cuales mucha gente piensa de alguna forma o de otra y darle la justa medida para nosotros tener nuestras propias conclusiones. Y hay muchas cosas que pueden ser irrelevantes, como por ejemplo si realmente salieron demonios de los endemoniados o no. Eso para mí es irrelevante. ¿Qué es lo relevante? ¿Por qué el escritor lo puso y qué es lo que me quiere expresar con eso? Porque hay un mensaje más profundo que solamente contar la historia de alguien que se le salió un demonio. Él quiere mostrar otra cosa, lo pone en un contexto, quiere que tú entiendas algo. En el caso del libro de Marcos, por ejemplo, Marcos quiere mostrarnos en el primer tercio del libro es cómo Dios saca los males interiores. Y en esos males interiores, Él los pone como ejemplos, como por eso que hay un demonio que es un demonio que lo hacía sordo a una persona. Entonces, si la persona no oía, había un Puede mal trabajar interior que no aquí, lo dejaba está oír. cerca. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Perdón dijo algo? Ah, Abelardo. Hola, hola, es que tienes tu micrófono y te escuché. ¿Quieres decir algo? No, no, disculpa, disculpa. No, no, no te preocupes. Entonces, esos males interiores del ser humano, los evangelistas lo mencionan como endemoniados porque así lo percibían ellos, pero eso no es lo relevante, porque ellos lo dan por hecho. Es lo relevante que es. Lo relevante es porque el escritor lo agrega y qué es lo que está tratando de hacer. Y en ese caso sería sacar los males interiores. Por eso que dice eh, cuando Juan el Bautista estaba preso y dudó que Jesús era el Cristo, manda con los discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías, porque no estaba pasando lo que él pensaba, que era que los pecadores fueran quemados, los pecadores fueran echados o tomado prisionero y el preso era él, era Juan, y él no se consideraba para estar ahí. Entonces empezó a dudar de Cristo. Él tenía un concepto distinto del reino. Entonces Jesús le manda a decir con estos discípulos que habían ido a ver a Juan, oye, dile a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que, que, que todo está siendo restaurado de esa manera. Entonces, ellos toman los evangelistas estas sanaciones y estos elementos para compilarlos y explicarte que el Señor viene a restaurar, a sanar. Y ese es el mensaje relevante, ¿ok? Por más que en los detalles unos tengan una opinión, otros tengan otra. Eso es lo que ellos me quieren expresar. Y yo he basado todos los análisis para entender los contextos históricos, los contextos de los evangelistas, el pensamiento de los evangelistas. Y en ese análisis es lo relevante. Todo lo demás podemos estar en un lado, en otro, y no es lo más importante, pienso yo. Es la temática, son las razones. ¿Ok? Por eso que también hay cuatro evangelios, si no habría uno. Cada uno quiere destacar a Jesús de una manera diferente. Y todo está basado en cómo ellos lo ven en el momento en que lo escriben. O sea, nosotros tenemos una sensación, y esto va a ser relevante que lo veamos en este estudio, que cuando yo estoy leyendo la Biblia me estoy imaginando los hechos en el momento. O sea, me imagino a Jesús hablando las palabras que dice el texto o moviéndose y a veces tengo imágenes de películas que he visto relacionadas con Jesús y me voy haciendo esa imagen gráfica. ¿Somos así o no? Así somos.
Entonces, yo me estoy imaginando las cosas, pero resulta que el texto está escrito, en el caso de Marcos, muy probablemente 10 años después que Cristo murió. Entonces, el que me lo está escribiendo ya vio toda la historia y sacó sus propias conclusiones. Y cuando me las está contando, está retrocediendo. No está ocurriendo mientras está sucediendo, mientras está escribiendo, perdón. ¿Ok? Yo me imagino las conclusiones del escritor. Y si el escritor vio que cuando Jesús contaba una historia se refería a algo, el escritor lo agrega a la historia como presente. Por ejemplo, hay partes en Marcos que ustedes encuentran que dice el Señor, em, que les habló de que él iba a morir. Y dice, pero no entendieron los discípulos, no entendieron nada. Esa conclusión la sacó el escritor 10 años después que Jesús murió. Entonces, él lo agrega a la historia para darnos el contexto de ese momento, que es lo que él quiere expresar. ¿Qué es lo que quiere expresar? Que en ese momento no se le entendió. Ahora el escritor lo entiende, pero en ese momento no lo entendíamos. Por eso que lo escribe así. Por lo tanto, muchas de las cosas que están en el Evangelio quizás no pasaron tal cual, sino que son conclusiones que ellos tomaron posteriores. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo importante. ¿Ok? Vamos entendiendo más o menos, masticando ese aspecto. Y eso no nos tiene que asustar, decir, ah, que Jesús nunca dijo eso. Es que tiene que ver con la forma literaria. Y por ejemplo, para comprender esto, los textos apocalípticos es una serie de textos, tanto de libros que son canónicos, que están en la Biblia, como libros no canónicos, o sea, que no están en el canon bíblico, ¿ya? Le llaman deuterocanónicos, que algunas iglesias los agregan a sus Biblias, y estamos hablando del periodo intertestamentario, ¿ya? Entre cuando terminó el primer testamento y la venida de Cristo ya comenzando el Segundo Testamento. O sea, hay un periodo de 500, de 600 años que no se escribió, o al menos lo que se escribió no está en nuestros cánones, ni tampoco en los libros, em, en el libro hebreo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, pero no quiere decir que no existan. Ya existieron y son de las épocas. ¿Y por qué no se agregan? Por ABC motivo. No es el tema de nosotros hoy. Pero existe un estilo de literatura que es llamado los libros apocalípticos, ¿ya? Y algunos de estos han sido agregados al canon bíblico. Por ejemplo, el libro de Daniel. Los libros apocalípticos es un estilo de literatura que nació, no sé si ustedes han escuchado que no hubo profetas en ese periodo intertestamentario, porque o los perseguían o no lo permitían, o porque los primeros libros que salieron, que son de la Torá, decían, estamos hablando del 500, 600 antes de Cristo, eh, Moisés es el más grande de todos los profetas, por lo tanto de ahí para allá no hay otro profeta. Entonces, ¿quiénes escribieron? ¿Quiénes eran los que daban el mensaje? Ahí es cuando nace la literatura apocalíptica. El libro de Apocalipsis es como que tuviera el nombre de ese estilo de literatura, porque Apocalipsis significa revelación, es algo oculto que está siendo revelado. Y ese estilo de literatura se hizo famosa después que el pueblo de Israel salió de Babilonia, y específicamente cerca del siglo II al III. Estamos hablando del 160, 100, 200 años antes de Cristo. Cerca del 300, entre el 200 y el 300, es la invasión griega a Jerusalén, a los judíos. Después de Babilonia vinieron los griegos que tomaron. Entonces, estaban siempre los israelitas siendo tomados por otros pueblos. ¿Y quién nos va a liberar? ¿Quién nos va a restaurar? Y todos los asesinados, todos los muertos, ¿quién nos va a dar paz? Y ahí nace este estilo de literatura apocalíptica, que es el final de los tiempos, que es la libertad del pueblo de Dios, del pecado, de la opresión, de la muerte. Y ahí nace el concepto de la resurrección. No es antes. La palabra resurrección nace ahí. ¿Por qué la puse en griego? Porque es la invasión griega al pueblo de Israel. Entonces, los griegos, que eran muy educados, la literatura griega es exquisita, las bibliotecas griegas son conocidas, ellos al llegar al pueblo de Israel,
le piden a los israelitas que los israelitas le escriban los textos sagrados, ¿ok? Que ellos tenían. Y ahí nace la famosa Biblia de los 70 o la Septuaginta, donde los hebreos empiezan a traducir sus textos para los griegos y nacen los escritos en griego. Y la palabra resurrección nace en este periodo y esa es la anástasis. Por eso que la puse así, en griego. Hace referencia a este elemento. Antes de eso no había. El primero que lo menciona en la Biblia es el libro de Daniel. Y hay una disputa entre los historiadores y la teología sobre el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel está escrito en dos bloques. Uno que es la historia de Daniel, que eso es del año 600, y las visiones que están en el segundo bloque. Creo que esto es el capítulo 6, 7 al 12 del libro de Daniel, donde están las visiones, todas las visiones. Entonces, de hecho, si ustedes van al libro de Daniel, hay un capítulo, hay un trozo que está escrito por Nabucodonosor, porque habla en primera persona Nabucodonosor. Ustedes lo leen y, o sea, el libro de Daniel no lo escribió entero Daniel. Créanme que es muy probable que el libro de Daniel sea varios trozos escritos a través de la historia. No lo escribió Daniel, porque en la literatura apocalíptica era común que eran textos que hablaban del fin del tiempo, textos que hablaban qué pasaba con los muertos, textos que hablaban sobre las potencias, todo a través de símbolos, simbología. Eso no existía antes de esta manera. Esta literatura nació en ese tiempo. A falta de profetas, nacieron estos eruditos que escribían y escribían en este lenguaje. Y siempre era alguien que tenía una visión, que recibía algo desde lo alto y escribía. A diferencia de los profetas, que ellos interpretaban y ellos transcribían mensaje, en este caso aparecen los videntes, los famosos videntes, y estos oráculos que ellos veían, ellos simplemente escribían literal. O sea, él tuve esta visión y yo se la escribo. Y empiezan a hablar y a escribir. Y hay muchos libros que son así. Y se empiezan a agregar con estas transcripciones al griego al canon que nosotros tenemos. Por ejemplo, el libro de Daniel es uno de esos. Hay gente que piensa que el libro de Daniel fue escrito entre el año 160, 200, por ahí, antes de Cristo, especialmente la última parte de las profecías, porque habla muy exacto de la invasión griega que ocurrió entre el 300 y el 200. Algunos piensan que en la historia el libro de Daniel fue presentado a, ¿cómo se llama? Alexander era el líder Alejandro Magno. Alejandro Magno, Alexander. Entonces, sienten que fue mostrado a Alejandro Magno el libro de Daniel y eso es cerca del 350 antes de Cristo. O sea, el libro de Daniel probablemente ya estaba ahí. Yo creo que los libros se van completando en ediciones a través del tiempo y se les va agregando información. Ahora, ¿esto me hace pensar que el libro de Daniel es inexacto y yo no puedo estudiar profecías con eso? Sí y no. Sí y no. Hay que darle su lugar en su justa medida. ¿En qué sentido sí? Que yo puedo estudiar lo que está perfectamente ahí y verlo en el contexto judío, los símbolos y poder hacer un análisis mejor que el que yo podía tener antes, como que Daniel escribió de principio a fin el libro, porque es muy probable que así no sea. Porque los escritores de estos libros apocalípticos, de esta literatura apocalíptica, lo que hacen es tomar un nombre de un famoso y colocarlo. Miren, aquí está, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero el libro de Isaías tiene tres bloques. Isaías no es el profeta que escribió los tres bloques, ¿ok? Esos tres bloques tienen distintas fuentes de escritor. Son distintos escritores, muy probablemente en tres etapas, pero está todo compilado bajo un nombre, Isaías. Eh, Pasajes del libro Profeta Ezequiel, ahí están. Esto todo ustedes lo encuentran en Wikipedia, para que no lo anoten, ponen en Wikipedia libros apocalípticos y le va a salir exactamente esto. Pasajes del libro del profeta Joel, o sea, se van completando. ¿Por qué? Porque hay un periodo en que se escriben en los originales, hay un periodo en que son traducidos al griego para los griegos y se mezclan estas literaturas apocalípticas a estos libros.
se empiezan a pegar como los moluscos a las rocas y empiezan a aparecer y después viene otro oleaje y aparecen más moluscos en las rocas. De la misma manera. Em, por ejemplo, hay discursos y esta literatura se hizo famosa dentro del pueblo de Israel. Eh, Van a encontrar referencia al Apocalipsis de San Juan, que es el que nosotros tenemos, el libro de Enoc, que tiene espacios también. La iglesia etíope los utiliza como dentro de su canon, el Apocalipsis de Edras, y son tomados personajes famosos como escritores de esos libros. Y es una forma de darle validez al libro porque el personaje tenía validez en la historia, pero no significa que ellos lo escribieron. Está el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Enoc, que es parte de los libros de Enoc. O sea, todo lo que nosotros tenemos en la literatura actual, que es los libros de Enoc 1, 2, 3 y 4. Hoy están compilados así, pero antes eran porciones. Todos estos libros, el libro de Enoc, porciones del libro de Enoc, porciones del libro de los jubileos atribuidos a Moisés, como el Apocalipsis de Moisés, fueron agregados, es parte de una literatura, que es la literatura apocalíptica que está en el periodo intertestamentario. Por lo tanto, como es un estilo literario, es como que todos empezaron a escribir en ese sentido, porque ya no podían haber profetas, ahora empezaron los videntes, se empezó a utilizar la palabra profeta, que en el original, el concepto hebreo es como un amonestador, es alguien que lleva un mensaje y amonesta. No es la visión clásica que nosotros tenemos de profeta como vidente. El concepto de vidente como profeta apareció con los griegos en el periodo intertestamentario, ¿ok? Porque el pro es como el pre, como que ve antes de que las cosas pasen. Ese concepto peyorativo del profeta como el que tiene una visión y cuenta, nació acá, en el periodo de la escritura apocalíptica. Por lo tanto, se van a encontrar con corrientes de personas que toman los libros de este estilo literario y para ellos no hay ninguna profecía. Solamente está describiendo los hechos mientras están pasando. Era una forma de darle paz al pueblo, porque ya no había profeta que amonestara, no los dejaban. Y estamos hablando de un periodo de casi 400, 500 años. Entonces, y esta literatura tiene su pic alto entre el 100 y el 200. Entonces aparecieron todos estos escritos que fueron agregados a los que ya tenían, que relatan estos hechos como del fin del tiempo, como de la venida de Cristo. Por eso que hay gente que no cree en la venida de Cristo. Esa es una de las razones. Ahora, no es el punto de nosotros, simplemente le estoy haciendo el análisis de dónde nace. Ahora, cuando Jesús viene y los discípulos están, ellos sí eran nacidos a esta clase de lecturas de libros apocalípticos. Y por eso que habían corrientes dentro de Israel que no creían en la resurrección, como los saduceos, porque esto no es algo que viene esto viene de mucho tiempo. Y como los esenios, ellos no creían en la resurrección, porque era parte de un estilo literario que nació con Daniel. ¿Ok? Entonces, estas corrientes que se arman empiezan a polarizar el mensaje para un lado y para el otro. Y Jesús era lector del estilo literario de los libros apocalípticos. Entonces, cuando él habla y le pregunta las señales de la venida, le están preguntando en ese concepto de estilo de literatura. Y Jesús contesta de la misma manera. Entonces se arma la disputa, ¿realmente hay resurrección o no? Y Jesús viene a conciliar ese punto, ese tema. Y ahí es cuando entramos nosotros en el libro de Marcos. Me estoy haciendo entender más o menos el concepto de lo que está pasando, lo que culturalmente ellos entendían. ¿Por qué? Porque se arman estas corrientes de, no, no hay resurrección. Sí, sí hay. Después Pablo empieza a defender la resurrección porque él sí creía en ese concepto. Y te vas a encontrar en los mismos conflictos hoy de gente que cree en la resurrección, gente que no cree en la resurrección, gente que cree en la segunda venida, gente que no cree en la segunda venida, y te vas a encontrar lo mismo, porque proviene de esos tiempos. De todos estos libros que empezaron a formar parte de este estilo literario, y es la verdadera razón por la cual em, hay gente que los clasifica de cierta manera y no creen exactamente en el contenido de esos libros como profético, sino que los ven como un estilo de forma de escribir que les daba sanidad al pueblo, porque el pueblo estaba siendo esclavo.
¿Cuándo vamos a ser liberados? ¿Cuándo vamos eh, a sanar? ¿Qué pasa con todos nuestros muertos? Es cuando yo les decía que nace el concepto de la resurrección, como para dar alivio y solución a las cosas. Por eso que también lo mencioné, que existían personas o existen hasta el día de hoy personas que no creen en la segunda venida de Cristo por lo mismo, porque son estos libros los que lo retratan. Em, Esto mismo es muy parecido a lo que existe con los libros, o sea, con los textos que hablan de Satanás en el Antiguo Testamento, que hacen referencia a reyes y no necesariamente a Satanás, y son aplicados a Satanás como el origen de Satanás. Eh, es algo así como lo que pasa con los libros referente a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo y a la resurrección. Ahora, ¿debemos quedarnos ahí? No, porque estamos estudiando Marcos, ¿ok? Y el libro de Marcos está en medio de todo ese engranaje. Jesús nace en medio de todo esa trama de que creen o no en la resurrección. Y Jesús empieza a resucitar gente y, y no le creen, no le creen. ¿Se acuerdan cuando dijo que sobre la hija de Jairo, ella duerme? Entonces, dijo que estaba dormida, no la había resucitado, la despertó nada más. Entonces ahí nacen esos conflictos. Y ese es el real problema de los discípulos después que Jesús resucita. ¿Cómo explicamos esto? Si hay un montón de gente que no cree. ¿Cómo es la forma de, de explicar que Jesús es el Mesías, que resucitó y que eso nos da esperanza realmente a nosotros? Cuando tenemos una gran cantidad del pueblo que dice llanamente, no cree. ¿Vamos entendiendo más o menos el contexto de dónde está metido el libro? Y ahora comenzamos porque esto es parte de la introducción. Habíamos dicho que el libro de Marcos, la teología le da esta estructura que yo tengo en azul, que es los primeros 8 capítulos, que es cuando él se desarrolla en Galilea, después lo cuenta camino a Jerusalén, ya en Jerusalén en los últimos capítulos del 11 al 16, lo divide más o menos así el libro de Marcos, pero nosotros lo hemos dividido de otra manera. ¿Por qué? Porque el libro de Marcos en esencia es la explicación de una parábola. El libro de Marcos es la explicación de la parábola del sembrador. Y eso es como el corazón, es como la esencia. Y está salpicado en todas las enseñanzas del libro, que es la limpieza del terreno en los primeros 8 capítulos, que es Jesús camino a Jerusalén y la instalación del reino, que es cuando empieza a sembrar el mensaje en el corazón. Ahí está la parábola, perdón, ahí están los mensajes del joven rico. Comienza con el monte de la transfiguración, que es la inauguración del reino, etcétera, 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 hasta llegar a Jerusalén. Y en el último bloque nosotros no lo tenemos, porque parte con el segundo bloque y es prácticamente mutilado el libro. No está, porque seguro estas corrientes que conservaron el libro, que son las que dieron vida al Marcos que nosotros tenemos hoy, le arrancaron esa parte, porque el libro de Marcos empieza a explicar todo para llegar a este punto, y de repente el punto no es mencionado, que es que el fruto saliera, que es pasar de muerte a vida, y las consecuencias de esa resurrección, que es la evidencia de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿dónde está la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Es acaso que los primeros 2 bloques del libro de Marcos, o sea, cuando el Señor limpia el terreno, cuando es sembrado, tiene evidencias de este bloque? ¿Nos venía preparando para esta parte de la resurrección? ¿Lo está haciendo realmente Marcos? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la señal que marca ese acontecimiento. ¿Cómo Marcos lo va explicando dándose cuenta de esa señal? Y cómo utiliza elementos literarios para hacernos entender eso. Y es fantástico como esto está escrito. A mí se me pone la piel de gallina porque cuando lo empiezas a ver, dices, ¡guau! Y uno dice, esto es increíble. ¿No se han dado cuenta o percibido de alguna manera que cuando el texto dice varias veces, los evangelios lo dicen seguido, dicen, Jesús les dijo de que
tenía que morir, y lo menciona varias veces. Les contó de que al tercer día iba a resucitar, y le empieza a contar, a contar, a contar, y después que Jesús muere y resucita, los discípulos como que Jesús no le hubiese dicho nada, como que, ¿qué es esto? Estaban perdidos, escondidos, nadie esperaba que Jesús resucitara, y se los venía diciendo de tiempo. Entonces hay gente que piensa que Jesús nunca se los dijo, que eso fue agregado después al texto. Entonces, por eso que ellos no lo sabían. Esa es una. Otra es que se los dijo y ellos no entendían por los preconceptos que tenían con todo lo que yo les estoy contando. Que también puede ser. ¿Lo vamos a saber? Difícil. Ahora, ¿cómo Marcos nos da alguna chance de entender lo que está pasando? Eso es lo entretenido. Eso es lo entretenido de esto. Porque Marcos, el objetivo de Marcos es esa señal de la resurrección. Problema que se lo sacaron. Ese es el real problema. ¿Qué chances tenemos con los primeros dos bloques del libro de Marcos, que es lo que tenemos en los primeros 16 capítulos? Podemos entender aquello. Y saben que la forma en que lo revela, yo no lo había visto nunca, pero la forma en que lo empieza a mencionar y dice, acá está. Nunca lo había visto así. Se te aclaran los ojos, dice, wow, cómo lo está haciendo Marcos. Estamos tratando de entender a Marcos, ¿ya? Y lo que le está pasando a los discípulos para comprender. Imagínense lo siguiente. Han matado al Mesías. La gran cantidad del pueblo no es seguidor del Mesías, es en Galilea, no en Jerusalén. Hay 200, 300 kilómetros de distancia. Son otros lugares. Es Israel, sí, pero cuando él llega a Jerusalén, que de hecho fue varias veces, según el libro de Marcos, una, nos está situando esa vez nada más, eh, Jesús arma una revolución, lo terminan asesinando, Jesús muere y se acabó. Para los judíos se acabó. No hay más, ya matamos a uno más. Habían matado profetas, ¿no? Habían eliminado gente. En el periodo intertestamentario ya no habían profetas. Entonces, era uno más. Y en el libro, de hecho, salen mencionadas algunas revueltas por algunos libertadores mesiánicos del pueblo. Barrabás era uno de ellos. Y los habían acallado, los habían tomado prisioneros. Entonces, quedó ahí. Entonces, Jesús resucita. Ellos, los discípulos, ¿cómo cuentan la historia ahora? ¿Cómo les van a creer? Si antes que lo veían no creían, y ahora que no lo ven, menos. Entonces, por eso que los evangelios tampoco fueron escritos de una, porque tampoco tenían ellos claro cómo hacerlo. Las disputas entre Pablo y los apóstoles respecto a la ley, por ejemplo, era parte de las cosas que ellos no tenían solucionadas. Por eso que los evangelios son más tardíos, hasta el año 100. O sea, estamos hablando entre 5 o 10 años después que Jesús resucita, hasta 50, 60, 70 años después que Jesús resucita. Y cada uno lo va contando en la forma en que ellos los van viendo. La teología empieza a avanzar y empiezan a comprender cómo escribir las cosas y cómo darles, porque le tenían que escribir a gentiles, ahí viene Pablo, le tenían que escribir a judíos, ahí vienen los evangelios. Entonces, cada uno tiene que entender la forma en que ve las cosas. Eso es lo que está pasando. O sea, ¿yo puedo ver a Jesús en medio de todo ese engranaje de cosas? Sí, lo puedo encontrar. Y Marcos nos lo está mostrando de la forma que él lo ve, para poder explicarlo en su contexto, en su tiempo. ¿Ok? ¿Claro con eso? ¿Alguna pregunta hasta eso? Porque eso es muy relevante que nosotros lo tengamos claro para que cuando lo veamos, digamos, acá está. ¿Ninguna pregunta? ¿Avanzamos? Ya. El capítulo 16 de Marcos es el último capítulo de Marcos. Termina en el verso 8, porque desde el verso 9 es un agregado posterior para poder completar la historia que estaba incompleta. Marcos está llevando cierta metodología, los detalles que ya hemos revisado en todos los mensajes, y de repente, como que el último bloque lo cuenta tan resumido, cuentas los acontecimientos para que nosotros tengamos en cuenta esos acontecimientos, pero realmente no hay detalles de esos acontecimientos, que los otros evangelios sí profundizan.
No nos olvidemos que después viene Mateo, después viene Lucas, después viene Juan, y ellos sí tienen la información de Marcos, que antes fue escrito. Por lo tanto, esos evangelios están basados en el famoso texto Q, que es al cual quizás ellos hacían referencia, y tienen al libro de Marcos, porque se empezaron a escribir textos aislados, los discípulos escribían cosas que empezaron a correr, habían cartas. Entonces, eh, todo eso es parte de la tradición oral que empezó a hacerse escrita hasta que llegaron los evangelios en forma maciza. Entonces, este texto es lo último que escribió Marcos realmente, ¿ya? Y miren lo que dice. Voy a correr un poquito una herramienta que me sale acá. Aquí. Miren lo que dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron una especie de aromáticas para ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fíjense lo que está destacando. Marcos está haciendo un orden cronológico. Está tratando de mostrarte cuándo pasó, porque quiere explicar algo. Dice, el primer día de la semana, dice que ¿quién nos removerá la piedra? Ellas van al sepulcro, son mujeres que entienden que no van a poder mover la piedra y están pensando en eso, ¿cómo la vamos a mover? ¿Y por qué van solo mujeres? Porque los hombres estaban encuevados, escondidos todos, por miedo. Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya no estaba removida, era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, dice, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado, y les dice, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Cómo? O sea, Jesús iba antes, ellos, no se olviden, todos eran galileos, esto pasó en Jerusalén. Entonces los discípulos van a volver a Galilea. Entonces el mensaje de este hombre es, o de esta persona, es, va a ir Jesús antes que ustedes y se van a encontrar ahí, en Galilea. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La presentación de los ángeles siempre era, los descritos en la Biblia es, no temáis, ¿no? No temáis, os doy eh, nuevas de gran gozo, le dijeron los ángeles a los pastores. Y Jesús siempre, cuando lo veían caminar sobre las aguas, le decían, no temáis, no temáis, no temáis. Siempre la presentación de los seres celestiales era, no tengan miedo, porque encontrarse con algo así era para ellos miedo. ¿Qué sentía el pueblo de Israel en las faldas del Sinaí? Miedo. Ahí había nacido todo el miedo. ¿Qué habían visto en las plagas de Egipto? Destrucción. La habían atribuido a Dios, le tenían miedo. Por todos lados le tenían miedo. Y Jesús viene a tratar de conciliar ese aspecto, que a Dios no tienen que temerle. Cuando ellos decían, si algún animal viniera y tocar el monte en el Sinaí, que muera, eso lo pusieron ellos. Jesús nunca dijo eso. Ni Dios, ni nadie. O sea, si alguien va y toca, que muera el monte. Tenían terror, pavor. Y de hecho, estos seres espirituales son seres de luz. Yo no estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando en sentido literal. Es mucha luz. Te puede dejar ciego, porque es energía pura. Es otra materia. No sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, te genera miedo, ¿lo ves? Miedo. En el contexto de ellos, pavor, porque ellos veían a las deidades o a Dios eh, con mucho, o sea, yo puedo morir. No decía el texto que Moisés vio a Dios y no murió y tenía miedo de morir y Moisés se esconde de ahí en la roca y vas a verme por el costado. Todo eso viene de ahí, de los miedos. Em, ya, vamos entendiendo más o menos el concepto y dónde está metido esto. Ahora, esto que está acá, esta foto, es la tumba verdadera de Cristo. No lleva muchos años certificada y sobre el cual se hace visita, porque la tumba de Cristo es otro lugar físico
donde se ha hecho una capilla en Israel, pero arqueológicamente se dató esta que les estoy mostrando acá. Estamos hablando de la década del 80, más o menos, en que fue certificada. Ya la arqueología lo tiene más que certificado. Son muchas las señales que indican que esa era la tumba de Cristo y está a 200 metros del lugar donde Cristo fue crucificado, que era el Monte de la Calavera. Ya no vamos a andar mucho en este punto, pero les voy a mostrar porque hay una placa. Aquí se hace turismo, se hace visita y todo eso. No era el lugar clásico y en el que van todos, pero ya con el tiempo pasó a hacerse famoso. ¿Ok? Cuando lo encontraron era un basural. Tuvieron que limpiarlo, sacar varios camiones de basura y hoy es lo que se ve ahí. Hay esta placa, que es el texto de Romanos 1:4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso dice el texto de Romanos. Fíjense lo que dice Romanos. Dice que es Hijo de Dios con poder. Esa clasificación Jesús se le declara por la resurrección. No es por su muerte, necesariamente. Es por la resurrección. Es la resurrección la que lo hace quedar en ese nivel. Por lo tanto, tiene que haber un Jesús resucitado para que Jesús sea el Hijo de Dios con poder. ¿Ok? Eso era lo que los discípulos habían concluido. Porque al final es palabra contra palabra, nosotros lo vimos. Y el resto, si quiere, cree, si no, no. No hay evidencias. ¿Cómo lo explico? ¿Me tienen que creer? Y estos son los últimos textos del libro de Marcos, que es del verso 9 al 20. Y esto es lo que en esencia dice, y esto está amplificado en los evangelios, menos en el de Marcos. Este es el agregado posterior, que es que habiendo después resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, dice ese texto del verso 9. Después más adelante el 12 dice que Jesús aparece a dos de sus discípulos. Esto es muy relevante. Marcos lo hubiera tomado este texto y lo hubiera amplificado. Este es el camino a Emaús. Pero aquí hay solo 2 versículos y no dice mucho. Después el 14 dice Jesús comisiona a los 12 apóstoles. Esto lo profundiza más Mateo. Finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto es lo último del libro de Mateo. O sea, como que explica todos los sucesos así, comprimidos. Y fíjense, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Este es el Pentecostés, ¿lo ven? Tomarán en las manos serpientes. ¿Quién tomó en su mano una serpiente? ¿Fue Pablo? ¿Que se le enrolló una serpiente, lo picó y no le hizo nada? Todos esos sucesos ya habían ocurrido. El que los está escribiendo ya los vio. Los está agregando al texto nada más. Y si vivieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas cosas eran que ya habían sucedido, el escritor lo está agregando simplemente como parte del final. La ascensión. Eh, Jesús ha recibido allá en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El escritor acá, el que agregó este texto, está empatando a Jesús con el que está a la derecha. Si ustedes escriben a la diestra de Dios, versículos del Antiguo Testamento, y le van a salir un montón de textos donde dice que la mano derecha de Dios, que el lado derecho de Dios, no es que Jesús literalmente se haya ido a sentar. El que está escribiendo esto lo está empatando con el que está al lado de Dios, Padre. Por eso dice se sentó a la diestra de Dios. Es el que los salmos están llenos con la diestra de Dios, por todos lados. Entonces lo está haciendo empatar con el pensamiento judío. ¿Ok? Ok, y así termina el libro de Marcos, o sea, todo lo comprime. Y la clave está acá, en el texto previo a lo que menciona ahí Marcos sobre que Jesús resucitó y no hay evidencias. No hay evidencia, no se le aparece a nadie.
Solamente sale el hombre diciendo, el que estaba ahí vestido de blanco, y le dice a las mujeres, no está, va delante de ustedes a Galilea, y no menciona nada, no hay una evidencia. Jesús no se parece a nadie. Eso no está en el libro de Marcos, eso fue el agregado que leímos recién. Y la clave para mí está en el capítulo 15. Y acá es donde quiero que se concentren. Algunas de estas cosas las vimos en el tema pasado. Hice la misma pregunta que voy a hacer ahora, la hice en el tema pasado, pero ahora nos va a hacer masticar aún más porque hay más información. Dice que le ponen el título, el rey de los judíos, ¿no? Arriba, y le crucificaron. Dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué está citando Marcos acá? Está citando Isaías. Entonces está tomando los textos del Antiguo Testamento y los está empatando con Jesús, con lo que a Jesús le pasó. Y dice, y fue contado con los pecadores, dice el texto de Isaías 53. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue camino en el desierto y se encuentra con el etíope? Y el etíope está leyendo Isaías 53 y no lo entiende. ¿De dónde creen que Felipe sacó empatar Isaías 53 con Jesús? A esa altura ya lo sabía, lo habían estudiado. ¿De dónde lo habían estudiado? ¿Se les ocurrió a ellos? No necesariamente, hay una clave. Y la clave está de estos dos hombres que iban camino a Maús, cuando Jesús les empieza a revelar las escrituras desde el comienzo. Y ellos empiezan a calzar lo que ellos sabían de los escritos, y Jesús les empieza a explicar cómo estaba Él en ellos, en esos textos. De ahí viene esto. O sea, a Marcos, para escribir esto, ya tuvo que haber sabido lo que pasó camino a Maús. Ya los discípulos lo habían estudiado, ya lo habían echado a correr, ya había pasado ese tiempo. Ya Pedro lo sabía, sabía que Isaías 53 hacía referencia a Cristo, antes no lo habían visto. Estas son todas señales posteriores. ¿Ok? Vamos comprendiendo cómo se va gestando esto. Ahora, y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué le están pidiendo? Una señal. O sea, si tú bajas de la cruz, sálvate a ti mismo, y dice, eh, así te vamos a creer, ¿no? Para que veamos y creamos, dicen los otros evangelios. Ellos querían que Jesús bajara de la cruz y si lo veían bajar le iban a creer. Pero Jesús no baja. La pregunta que hicimos la vez pasada es, ¿por qué no baja? ¿Por qué? Y habíamos concluido de que realmente Jesús no baja porque no iban a creer. La señal no era esa. La señal tenía que ser la resurrección. No esa. No creerían. ¿Por qué? Porque la semilla cae, tiene que germinar y ahí da fruto. A 30, 60 y a 100. No antes. No da fruto debajo de la tierra. No da fruto antes de cuando recién cayó. Porque cuando está creciendo, la ahogan las espinas y las piedras. Eso es lo que está diciendo Marcos. Eso es lo que nos está revelando a través de su libro. No hay otra forma. Tiene que ser cuando la semilla crezca. Por eso pone todas esas parábolas de la semilla de mostaza que crece y es muy grande. Por eso que está dando todas esas señales. Está preparándonos para ese momento del germinar de la semilla, de dar fruto. Y les dice, en 3 días reedificarás. Ah, bueno, cuando se burla le dice, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Eso está también ahí en ese contexto. Sálvate a ti mismo y desciendes de la cruz. Y aquí es donde está la clave, de los 3 días. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Acá es donde está el centro de la señal en el relato. Este es el cúlmine. ¿Por qué? Porque venía el capítulo 16 y en ese último bloque venía esas evidencias. Pero no nos alcanzó a mostrar el texto, al menos lo que tenemos. Pero tenemos esto que está acá. Los 3 días
La señal. Están pidiendo la señal. Y aquí es donde yo me empiezo a poner, me empiezo a poner nervioso. Y yo digo en forma positiva el nervio, se me empieza a erizar la piel, porque todos los textos que vienen atrás, miren cómo nos está impulsando al mensaje final. Marcos 8:11 dice, vinieron entonces los fariseos, mucha atención, este es el final del primer bloque de limpiar el terreno, ¿no? Cuando empieza a explicarnos cómo limpia el terreno, está la parábola del sembrador, de la semilla, están todas ahí metidas, la mayoría de los endemoniados liberados, están todos ahí en ese primer bloque, y termina ese bloque con estos textos, el capítulo 8. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo la señal. O sea, el primer bloque termina con el pedido de la señal, el segundo bloque de la muerte de Cristo también termina con el pedido de una señal, pero aquí miren lo que responde Jesús. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, ¿qué les dice? No se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero les dice que no, no hay señal. Yo no le voy a dar señal. Y uno dice, ¿pero la da o no la da? El hermano Enio nos está diciendo que sí hay una señal. Y Marco está diciendo que no. Y esto, ¡pum!, genera un bloque. Porque hay que entender cómo está escribiendo. El que está escribiendo esto tiene los hechos 10 años después, por lo menos, después que Cristo resucita. Entonces, él está jugando con la historia y te lo está relatando de cierta manera para llevarte a un clímax. Y aquí va. Miren, Marcos 4, donde está el centro del primer bloque, donde está la parábola del sembrador. Miren ahora. Cuando estuvo solo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaban sobre la parábola del sembrador, que no la habían entendido, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas las cosas, para que viendo no vean, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Esto está explicado muy bien en el primer mensaje que hicimos, que lo que está diciendo el texto realmente es, a menos que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso es lo que dice en el original. O sea, ellos no van a ver nada de lo que yo les cuento en las parábolas a menos que se conviertan. Y si se convierten, sus pecados serán perdonados. Afiemai, ellos van a entender el perdón. Eso es lo que está explicando. Si ellos no perciben, no han cambiado su forma de pensar, no van a percibir ni las parábolas, ni no van a entender que se les perdonan los pecados. Eso es lo que está diciendo en el original del texto. Usted puede ir al primer tema y chequearlo. Pero avanzamos. Y les dijo, ¿no sabéis la parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si ustedes no se dan cuenta, no las perciben? ¿Cómo? Si la parábola del sembrador es la explicación de todo el libro, en esencia. O sea, es como que todo el libro fuera una parábola, nos está explicando en ese sentido, Marco. Y no entendemos la parábola, ¿cómo vamos a entender el asunto? ¿Por qué? Porque la señal no es dada a los fariseos, dice el texto 8:11. Ellos son los que no entienden porque no han cambiado su forma de pensar. A ellos no se les da señal, pero la señal la doy. Lo que pasa es que ustedes tampoco la están entendiendo. No es que no les doy la señal, es que no la entienden. Eso es lo que les está diciendo. Por eso las parábolas, porque la señal tenía que venir después. Si se los digo antes, no van a entender. Si bajo de la cruz, no lo van a entender. La señal tiene que venir después. El problema de Jesús es que los discípulos tampoco estaban entendiendo. ¿Qué tenía que ocurrir
para que la semilla creciera, hay que liberar el terreno de piedras y de espinas. A Jesús le pusieron una piedra en la entrada y le pusieron coronas de espinas. Tienen que sacar eso. Es que las piedras son la persecución, es que ustedes también los van a perseguir. Es que las espinas son las riquezas, también se van a encontrar con las riquezas. Todo es una señal de lo que viene, de lo que ellos tienen que extraer del terreno para que la semilla germine. ¿Por qué? Porque sobre la piedra se edifica la iglesia. Sobre la piedra se edifica la casa. Porque el Señor hace que las piedras hablen. Porque aunque hayan piedras y hayan espinas, lo van a ver. Ahí cobran sentido los textos. Los van a ver. Se van a dar cuenta. Lo viene diciendo. Todo el tiempo lo viene diciendo. Los discípulos muy posterior lo perciben. Y ahí es cuando nacen estas escrituras. Los seguidores de los discípulos también lo perciben muy después. Todos los hechos lo sabían, pero los ordenaron. Cuando los vieron, los ordenaron de esta manera. Entonces tenemos una señal que nos dada, tenemos el secreto de las parábolas que era, no lo van a percibir, y los discípulos en el proceso tampoco lo estaban entendiendo. Y justo en el capítulo 4, donde está la parábola del sembrador, miren lo que dice. Marcos nos lo está revelando ahí mismo. Te encuentras con 4 parábolas al hilo, donde 3 son de semillas. La del sembrador, y una no lo es. Esta, la de la luz, la del crecimiento y la de la semilla de mostaza. 3 hablan de semilla y una no. Empieza a utilizar la misma herramienta de un sembrador y semillas para explicar otras parábolas, para darle énfasis a otros aspectos que la parábola del sembrador no las tenía. Pero agrega una de la luz. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el texto de esa que es el 4:22, donde habla de la luz. Estas son parábolas muy cortas que están todas compiladas, una tras de otra. Marcos hace eso, compila historias muy cortas, una tras de otra, y están todas relacionadas entre sí. En la teología se conocen como historias sándwich, que es compilarlas y hay una sola enseñanza que atraviesa todas esas historias juntas. Hay varios bloques de historias compiladas en el libro de Marcos, y este es uno de ellos. Pero la que llama la atención para mí, porque la de la semilla uno la entiende, una semilla pequeña que crece muy grande, que da mucho fruto, la parábola del sembrador que ya la sabemos, la parábola del crecimiento de la semilla que la cultiva está acostado y despierta y ya la semilla creció y no se da cuenta, él no lo ve, pero de repente la semilla sale y está la parábola de la luz. Y miren lo que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. La luz tiene que ponerse en un lugar para que se vea todo. ¿Quién es la luz? Cristo. Cuando lo vean, verán lo oculto. No hay señal, no la verán. No se darán cuenta de las parábolas, no la verán. Pero cuando salga a la luz, lo verán. Eso es lo que está diciendo Marcos. Cuando veamos las evidencias, lo entenderemos. Antes no. Y Marcos empieza a agregar esas evidencias al relato. En el momento no, muy probablemente Jesús ni las dijo. Él las compiló así para mostrar lo que ellos se dieron cuenta. Está confirmando que Jesús es el Cristo. Eso es lo que él busca. Miren, 8:14 al 21. Esto está 3 versículos después de la que no les dio señal a los fariseos. 3 versículos después. Eso sale en el 8:11. En el 8:14, miren el suceso este. Esto ya lo habíamos analizado algo. Dice, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan en la barca y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no traes pan? ¿No entendéis ni comprendéis? De nuevo, él no entienden. De nuevo, él no entienden.
Es porque tienen endurecido el corazón. Semilla que cae en terreno duro. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. No se dan cuenta, se los vengo contando hace tiempo. Es el secreto, es la señal, pero ustedes no la ven, tal como ellos no la veían, los fariseos. Por eso, por parábola las cosas, ¿no? Y miren lo que les dice. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando 7 entre 4.000, ¿cuántas canastas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y todavía no entienden. Yo tampoco. Yo lo leo, yo tampoco. Empiezo a calcular. Esto los otros evangelistas, cuando va pasando el tiempo, lo comprenden. Lamentablemente, el Marcos está cortado. Marcos sí nos dice una parte, nos lo revela esto, empieza a solucionar estas interrogantes, pero los otros evangelistas lo profundizan. ¿No dice el texto de Juan 5 que Jesús es el maná caído del cielo? Él es el pan del cielo. El pan es Él, es lo que les quiere decir. Esto es algo que los discípulos ya tenían solucionado. Lamentablemente lo tenemos cortado en el Evangelio. Pero Marcos alcanzó antes de la muerte de Cristo a decirnos esto. ¿Dónde? Acá. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, el pan soy yo, siempre fui yo. Esa es la señal. Hay para todos y va a sobrar. El pan soy yo. Eran 5 panes y después vieron comida para 5.000 y les sobró. ¿De dónde salió el pan? El pan era yo. Siempre fui yo. Es que era pan. Es que no lo vieron. Les está diciendo. Que no se dieron cuenta. Que creen que el pan se va cocinando solo y saliendo solo. ¿Cómo no lo ven? Que yo les di el pan. Soy yo el pan. Eso es lo que está intentando decirle. Y acá viene. Marcos 8:2. Fíjense. Versículos antes del 8:11, cuando les dice no les dará señal. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Acá vienen las señales. Marcos las está poniendo en el relato. Las vio después y las agregan al relato con el énfasis. Nos está dando los secretos de las evidencias, las señales. Aquí va el primero. 3 días que están conmigo no tienen que comer. ¿Cómo? 3 días de ayuno. Entonces Jesús después de 3 días les da el pan. Al tercer día el fruto sale, el pan. Antes es partido, no lo comen, tienen hambre. Después de 3 días se sacian cuando lo ven resucitado. Entonces Marcos lo está tirando como una señal acá. No tienen que comer, ahí les multiplicó el pan. Y ya lo había dicho en el capítulo 2. Pero vendrán días cuando le habían discutido que su gente, sus discípulos andaban de fiesta en fiesta y como no ayunan, le habían dicho los fariseos. En el capítulo 2 Jesús les había dicho, pero vendrán días. ¿Cuántos? 3. Cuando el esposo les será quitado. Y entonces aquellos días ayunarán. Ahora pregunten si los discípulos andaban comiendo cuando Cristo estaba muerto. Estaban vueltos locos. Pensaban que ellos mismos los iban a matar. Por eso tenían miedo y estaban escondidos. Estos son los 3 días de ayuno. Cuando caía el maná del cielo, ¿qué día caía doble? El viernes. Ellos recogían, porque el sábado ya no había pan.
ya no había pan. Y el israelita contaba el método, tenía el método inclusivo para contar el tiempo. Ellos contaban así: parte del viernes, sábado completo, domingo, parte del domingo, y contaban 3 días. De eso hay un montón de ejemplos en la Biblia de cómo contaban el tiempo. Si algo es mañana, el israelita diría en 2 días más, hoy y mañana. Contaban así. En nuestra forma de contar el tiempo, si decimos mañana es un día, pero ellos contaban el tiempo de esa manera, porque el viernes temprano ellos ya estaban guardados. Ellos salían a buscar el maná temprano, y el viernes temprano ya estaban guardados. Entonces era parte del día que ya no salían. Se preparaban antes, con tiempo. Si ustedes van a Israel hoy, a mediodía, el día viernes a las 12, se cierra todo el comercio. Yo he tenido amigos viviendo en Israel y les he preguntado, oye, ¿cómo lo hacían allá? Y me decían, Enio, a las 12 del día todo el comercio cerrado en Israel. ¿Y cómo lo compensaban? El día sábado, en el atardecer, estaban casi toda la noche abiertos. Así funcionaba. Entonces, te agarra un poquito el viernes, el domingo ya amanecía y no salían a buscar el maná al tiro, de inmediato, salían a buscar el maná en el transcurso del día. Entonces, tomaba un poquitito del domingo, un poquitito del viernes, el sábado, y para ellos eran 3 días sin maná. Pero el maná caía durante el viernes temprano y durante el domingo durante el día. Así contaban los tiempos. Esa es la señal que toma Juan y lo está mostrando con el maná. Eso es Juan 5, ¿no? Ahora, vendrán días cuando ayunarán. Se está refiriendo a esos 3 días después, cuando les da el pan para comer. Dice, después de 3 días sin comer les doy el pan. Marcos está tirando la señal de los 3 días. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale el género? Está hablando aquí de los endemoniados. Eh, ¿cómo le sacas? Y esto ya es la inauguración del reino. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración sale este texto. Cuando no podían echar fuera un demonio de un chico que lo llevó su padre, los discípulos no podían. Entonces el Señor dice, esto no sale ni con oración ni con ayuno. O sea, después del ayuno, pasados los 3 días, se come el pan y esto sale. Esas son las evidencias. Así lo está tomando el Evangelio de Marcos. Mire lo que dice el 9:30 al 32. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esto lo más probable es que Jesús no lo haya dicho, porque esta evidencia la vieron después ellos. El escritor de Marcos la está agregando porque él lo entendió después. Está agregando todas estas cosas porque al principio no lo entendieron y al principio no les dio señal. La señal tenía que venir después. Entonces el escritor de Marcos, para solucionar ese punto, te está agregando esto al texto. ¿Y cómo lo sé? Lo vamos a ver. Miren, ¿se acuerdan la señal de Jonás? 3 días en la barriga del pez. Los 3 evangelios lo cuentan de forma diferente, que Jesús dijo algo distinto, porque le van amplificando, le van poniendo palabras en la boca de Cristo, porque ellos entendieron después a lo que Jesús podía referir, pero necesariamente Jesús no debió haberlo dicho. Son las evidencias concluidas después las que ellos las agregan al tiempo. Por eso que nosotros cuando leemos los textos nos imaginamos qué está pasando en el momento. Y no, no, no. Es la forma literaria que ellos tienen de expresarse. ¿Me estoy haciendo claro en ese punto? Ya. ¿Por qué? Porque el 8:11, donde dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole una señal del cielo para tentarle, gimiendo en espíritu, y dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto digo que no se les dará señal a esta generación, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera. Ese mismo texto sale en Lucas y sale en Mateo. Oye, ¿y cómo sale en Lucas y Mateo? Mira en Lucas.
Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Oye, ¿y por qué Marcos no dijo nada? El que dice señal de Jonás es Lucas, no Marcos. Es el mismo texto, repetido en Lucas. Porque así como Jonás fue el señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y ya no habla más de Jonás, no habla de los 3 días en la barriga del pez. Pero Mateo, que viene después, ya podríamos decir tercera edición de los Evangelios, en realidad es el tercer libro, Mateo, muy probablemente así fue. Hay algunos que discuten si fue Lucas o Mateo primero, puede ser Lucas después, también puede ser, pero cuando escribe Mateo, Mateo dice el mismo texto, el de Marcos 8:11, y mire lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver en ti señal. Él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada. Mismo texto. Y acá viene, sino la señal del profeta Jonás. Este que está acá está hablando de lo que dice Lucas. Ya tiene a Lucas presente en los textos, pero él le agrega, ¿qué le agrega? Los tres días y 3 noches en la barriga del pez. Y la señal no solo es esa, es lo que viene después que habla del juicio, pero no nos vamos a detener en eso, nos vamos a detener en la señal de los 3 días. ¿Por qué Marcos no lo dice? Porque él no se dio cuenta, no lo percibió como tal. Lucas lo percibe y agrega la señal de Jonás, pero no la explica bien. Y Mateo sí lo agrega porque para él es relevante, para Mateo es relevante los 3 días. Pero Jesús no lo dijo literal. Jesús, ¿qué dijo? Que no les voy a dar señal nada más. Ellos es el sí, no, la señal de Jonás, lo entienden los discípulos posteriormente. Eso es lo que está ahí. Entonces ellos lo empiezan a agregar al relato porque es una evidencia posterior para ellos. Lo vamos entendiendo, ¿no? Ya. Eh, 8:31. Y comenzó a enseñarle que le era necesario que del Hijo del Hombre padeciese mucho y desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora entiendo que eso fue agregado por Marcos. Marcos agrega acá también el texto. Resucitará al tercer día. Resucitará al tercer día. 3 días. ¿Por qué lo agrega? Porque para él fue la evidencia posterior y lo empiezan a agregar al texto. Y esto tiene una razón de ser. Y ahí están todos los 3 días. Estas son las evidencias que ellos tenían. Esto es lo que ellos le explican a sus compañeros judíos como evidencia. Ah, falta un texto aquí. Este que está acá. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso que le dijo el, el ángel a las mujeres que llegaron a la tumba, Jesús lo había dicho en el 14. Después que haya resucitado, iré con vosotros adelante a Galilea. Pero se los dijo el ángel después. Entonces, los textos están como en retrospectiva siendo puestos. ¿Lo ven? Siendo puestos en el mensaje. Y acaba la evidencia. Aquí, si hubiésemos tenido todo el libro de Marcos, lo hubiéramos visto, pero lo estamos viendo desenredado en los primeros capítulos y lo vamos a ver en los otros evangelios, en cómo lo explica. Acá está. Camino a Maús. Y aquí está la esencia del mensaje, cómo ellos se dieron cuenta. Porque cuando Jesús resucita, nadie está pendiente de ir a la tumba al tercer día. No lo sabían. Ese es un pensamiento posterior. Lo agregan simplemente al texto, como queriendo decir, oh, no nos dimos cuenta. Pero la señal se iba a ver después que la piedra se removiera, que las espinas salieran. Aquí está, lo dice Lucas. Miren. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? O sea, están los discípulos, estos seguidores de Jesús, van camino eh, y había sucedido la muerte de Cristo.
y se le aparece el Señor, ellos no lo perciben y les dice, tú eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Entonces les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron del Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Miren cómo ellos lo percibían. Hasta ese momento solo como profeta. Pero como tenían los judíos problemas con los profetas y los mataban, era uno más. Eso era lo que había sucedido. Ellos no lo habían percibido. ¿Por qué? Porque para percibirlo necesitaba, Marcos dice, la señal, que Jesús haya resucitado. Eh, y sigue diciendo, dice, como profeta, dice, poderoso en obra y en la palabra, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero no dice el Mesías, no dice esas cosas. A ellos no lo percibieron así de principio. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que, miren, está hablando como en pasado, como que se echó a perder lo que pensábamos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Nosotros creíamos eso, pero murió. Lo mataron. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día desde que esto ha acontecido. O sea, esto, si Jesús murió un viernes, tuvo un sábado en la tumba, resucitó el domingo, esto pasó el domingo, ese primer día. O sea, ya pasaron 3 días, dice, había recién sucedido, ya las mujeres habían ido a la tumba esa mañana temprano, y no habían encontrado a Cristo, ya están estos hombres caminando, se están dirigiendo a Emaús. Yo no sé si Emaús está en Galilea o no, pero el Señor dice, el ángel le había dicho, voy delante de ustedes y me voy a encontrar con ustedes. Entonces, esto es lo que está pasando. Y hoy es el tercer día. Entonces, Lucas está destacando el concepto del tercer día por primera vez post-mortem de Cristo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día, o sea, muy temprano en la mañana, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles que les decían que estaba vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres, como había dicho, pero no le vieron, no hay evidencia. No está en la tumba. Entonces sigue diciendo el texto. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, le está diciendo Jesús a los dos que van en camino, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo no se han dado cuenta? Todo el tiempo les vengo diciendo y no se han dado cuenta. Ha llegado este momento y todavía no lo ven. Lo mismo que viene diciendo Marcos todo el tiempo. Señal no les será dada. ¿Cómo aún no se dan cuenta? ¿Cómo van a entender ustedes? ¿Cómo van a comprender? ¿Por qué no entendieron lo del pan? Todas las señales no las van entendiendo. Entonces él les dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Como dicen ellos, estaba escrito porque usted va y le pregunta a los judíos y los judíos no piensan que el Mesías tenía que morir. Ellos creen que tenía que venir, establecerse y levantar su reino. No creen en un Mesías que tenía que morir. No lo vieron así. Eso es así como ellos lo ven hasta el día de hoy. Usted ponga videos en YouTube y diga entrevistas a judíos en la calle y ellos dicen, no, Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque murió. Entonces, ¿cómo explicas a un Mesías que muere? Y ese es el real problema. Y miren lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, y no lo vieron, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito, y miren lo que les da en detalle, en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Dónde tienen que estar esos textos? En los textos de Moisés, que para ellos era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tiene que estar escrito por Moisés. Tiene que estar escrito en los profetas.
y tiene que estar escrito en los Salmos. Ah, entonces ellos empiezan ahora a hurguetear el mensaje. Ahora vienen todos. Ahora vienen los 3 días de Jonás. Ahora viene todo. Ahora se les alumbra. La luz que está puesta en un lugar visible, así todo lo que está oculto es puesto en evidencia. Nos lo viene relatando. Y les dice, y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que Jesús resucitaría al tercer día? ¡Pum! Jonás. Él se los revela ahí. No dice en los textos. Busquémoslo nosotros. Miren, lo que dice Corintios, lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ¿qué es lo que está conforme a las Escrituras? Que él moriría, que fue sepultado y resucitaría al tercer día. Eso ya estaba escrito, está conforme a la Escritura. ¿Y de dónde lo sacó Pablo? ¿Dónde dice que el Mesías resucitaría al tercer día? ¿Dónde dice eso? Mire lo que dice Deuteronomio, el 18, 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus manos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerdan cómo partió el libro de Marcos? La voz de que clama en el desierto. Pondré mis palabras en su boca. Ahí está una señal. Y les hablará todo lo que yo mandare. El libro de Juan dice, yo no hablo por mí mismo, hablo las palabras que me dio él, las palabras de él y mías, esas os hablo. Ahí tienen una señal, ahí tienen como dice en el Antiguo Testamento que Jesús es esa voz. Entonces Marco está tomando el mensaje de la voz y lo está agregando al texto para darnos la certificación de que Jesús es esa voz. Por eso les dije que la voz no podía ser Juan el Bautista. Tenía que ser Cristo mismo. Esa es la señal en los textos de Moisés, o adjudicados a Moisés, entendemos eso, ¿no? Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, es lo que yo le comentaba del libro de Juan. Mire lo que dice Marcos 1:3, la voz que clama en el desierto, eso está empatado ahí con los textos de Deuteronomio. Por lo tanto, ya para Marcos, esto del camino a Maús y lo que Dios le reveló a estos dos hombres ya era evidente. Por eso que él lo agrega y lo compila en su historia como evidencia. La está ordenando de forma tal para hacer calzar a Jesús, que hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento y en las Escrituras. Hechos 8:30 al 33. Acudiendo Felipe, lo del profeta Isaías, ¿no? ¿Cómo descubrió él? Como oveja fue llevado al matadero, ahí tenemos a los profetas. No son los únicos textos, son algunas de las evidencias. Miren lo que dice Hechos 2:27. ¿Se acuerdan que decía, tenía que estar en los escritos de Moisés, vimos Deuteronomio, en los escritos de los profetas, ya vimos Isaías 53, y tenía que estar en los salmos? Miren lo que dice Hechos. Esto ya también lo entendieron posterior los discípulos. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, está hablando de la resurrección de Cristo, y cita al rey David. Lucas que escribió el libro de Hechos, dice, ¿qué dice de él? Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. ¿Se acuerdan? La derecha, el lado derecho. Por eso dicen a la diestra, porque lo está empatando con el texto. No será conmovido, lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades ni permitirá que el santo vea corrupción. Aquí Lucas está tomando el texto antiguo y lo está poniendo, del texto de David de Salmos, y lo está empatando con Jesús. O sea, el no verá corrupción resucitó. ¿Por qué dice que no verá corrupción? ¿Por qué ellos lo empatan con eso? También se los voy a explicar. Está citando el Salmos 16, del 8 al 11. Eso está citando el libro de Hechos. Ahí está abajo. Y están los 3 días de Jonás. Ahí están los 3 días. Como dice las Escrituras, en tercer día resucitará. Ahí están los 3 días de Jonás, porque estuvo muerto en el pez y volvió a la vida. Eso es lo que, perdón, eso es lo que está diciendo el texto. Acá está la pregunta del millón.
Porque era una señal los 3 días. ¿Por qué tenía que ser la evidencia de la resurrección que realmente fue así? Que Cristo resucitó, si tenemos un montón de gente que no cree en la resurrección en el tiempo de Cristo, ¿por qué tenía que ser una evidencia los 3 días? Y aquí está. Nuestro problema está en no entender la cultura judía. ¿Se acuerdan en la historia de Lázaro? ¿Cuántos días esperó Jesús a Lázaro que estuviese muerto? El texto dice, vino pues Jesús y halló que yacían ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. A la noticia le llegó a Jesús. Jesús está en Galilea. Tiene que llegar donde vivía, la aldea donde vivía Lázaro estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Está en las afueras de Jerusalén. Todavía existe. Está muy cerca. Son 250 kilómetros entre Galilea y Jerusalén. Cuando le llega la noticia a Jesús a Galilea, Jesús no partió, se dejó esperar. Esperó que Lázaro avanzase en su enfermedad y muriese. Y cuando llega ya habían pasado 4 días que Lázaro estaba muerto. Jesús quizás tomó una semana en ese camino para llegar donde estaba su amigo, porque era su amigo. Lázaro era su amigo. Y el texto está queriéndonos decir que Jesús va demorándose con la intención. De hecho, usted lo ve en el relato. Eso está en un tema que vamos a subir a internet en una serie nueva que vamos a comenzar prontamente que se llama la serie del Reino de los Cielos. Y en esa serie ya hay más de 10 11 temas ya hechos, ¿ya? Y uno de esos temas es el tema de Lázaro, porque ahí tocamos el libro de Juan completo. Ahora, ¿por qué esperó 4 días? ¿No les llama la atención 4 días versus los 3 días? ¿Por qué esperó un día más? Acá está. Esto está del Instituto Bíblico de Estudios, sacado directamente, acá está la dirección abajo, de Israel. Dice lo siguiente: en los tiempos antiguos, muchos judíos creían que después de la muerte, el alma se mantiene encima del cuerpo. Los judíos creen en esto, en el alma. Ese era el pensamiento, eso era parte de su cultura. Ellos creían en esto. De hecho, por eso que esto era propio de los fariseos. Por eso ellos creían en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Para los saduceos todo esto terminaba cuando tú mueres, cuando tu carne va al polvo. Pero eso es para los saduceos, para los fariseos no. Para los fariseos hay resurrección. Por eso Pablo habla de la resurrección. Él creía en ese concepto de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los griegos, cuando fue insertado ese concepto en la literatura apocalíptica? Pablo sí creía en eso. Ahora, ellos pensaban que durante 3 días el alma estaba sobre el cuerpo, esperando volver, intentando devolverse. Esos son los 3 días de resurrección. Si la persona volvía a la vida, es la resurrección, porque el alma podía haber vuelto al cuerpo. Hay que entender los contextos. ¿Cómo usted explica la catalepsia? Que eran personas que eran dadas por muerte. Imagínense, la medicina de ese tiempo no estaba tan bien desarrollada. Incluso hoy hay casos de catalepsia, cuando las personas las van a enterrar. ¿Por qué creen que, yo no sé si existe en sus países, pero en Chile tú no puedes enterrar a alguien el mismo día que murió? Está prohibido por ley. Tiene que ser enterrado el día siguiente a lo menos. Porque tiene que haber una chance entre que la persona pierde la vida y la posibilidad de que vuelva a vivir. ¿Por qué? Porque no fue bien datada su muerte. Y por ley, para todos es así. Entonces se data la muerte de alguien, pero la evidencia superior tiene que estar en sepultarlo al siguiente día. Porque existen casos de catalepsia, no, no le encuentro los signos vitales, es una forma en que se expresa el cuerpo con enfermedad, baja todo a casi cero y las personas pueden volver sus signos vitales. En Israel ha ocurrido toda la humanidad. Entonces, para Israel, la parte
podríamos decir, mística en todo esto, era que el cuerpo, el alma estaban sobre el cuerpo y podía volver hasta 3 días, esperaban ellos. Entonces la evidencia de resurrección era 3 días y no 4. Por eso Jesús espera 4 con Lázaro, porque no podía Lázaro volver a la vida por esas casualidades del alma volviendo al cuerpo. Él es la resurrección, Cristo. ¿Lo ven ahora? Entonces es Jesús el que espera ese cuarto día para que no estuvieran diciendo, como habían dicho con la niñita, que no, está durmiendo. Él dijo que había estado durmiendo. No, no, es que Lázaro volvió en 3 días porque el alma puede volver al cuerpo. Entonces, tenía que haber una evidencia sustancial que Jesús es la resurrección. Por eso Jesús espera 4 días. Es un problema cultural. Esa es la evidencia. Y es ahí la razón de los 3 días. ¿Por qué? Porque en 3 días el cuerpo podía resucitar, porque a Jesús no lo resucitó nadie. Se despertó a sí mismo de los muertos. Por eso que para ellos la evidencia eran 3 días. Es un tema cultural. ¿Cómo le explican a sus compañeros judíos que Jesús resucitó al tercer día, si era imposible? Porque eso podía suceder en la cultura judía. Por eso que para ellos formó parte de las evidencias para explicar a Jesús. Eso es lo que está sucediendo, por eso que lo agregan en los textos. Y les dijo al tercer día, y les dijo al tercer día, y les dijo al tercer día. La señal son los 3 días. Eso lo dice Pablo, eso lo entendieron los discípulos. Pero ¿cuándo lo entendieron? Cuando pasaron los 3 días camino a Maús. Recién se dieron cuenta ahí, antes no lo percibieron. No entendieron ninguna señal. Y lo más probable es que Jesús no le haya dicho al tercer día resucitaré. Eso lo agregan ellos después al texto. Lo vemos con Jonás, con la historia de Jonás, que un evangelio dice una, otro dice profundiza más y el otro profundiza hasta el tercer día. Porque para ellos después pasó a ser esa señal y le era fácil agregarla al texto. Como que Jesús ya lo había dicho como parte del relato. ¿Está mintiendo? No, es la forma en que ellos escribían los relatos. ¿Lo ven? Ok, miren. Juan 11, 25 al 27. Les dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Son dos cosas o es la misma? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, solo creyendo en él, aunque esté muerto, vivirá. Alguien te puede decir que está hablando de inmortalidad del alma porque aunque esté en estado de muerto va a estar vivo. Y no es lo que está refiriendo el texto en el original. ¿Te puedo hacer entender eso? Sí, pero si no entiendes el contexto y el tema donde estamos. Porque le está dando esperanza a los que están muertos. Esa es la apocalíptica que venía del intertestamentario, de ese periodo. ¿Qué pasa con todos nuestros compañeros masacrados? Ahí nació el concepto de la resurrección. Entonces viene Jesús y dice, todo eso que ustedes conocen de la resurrección, que se les ha hablado, que algunos creen y otros no creen, yo soy esa resurrección y yo soy el que los traigo a la vida. Soy yo el dador de la vida. Todo eso que ustedes han creído, soy yo. Y toma esencia cuando Jesús resucita. Por eso dice, relaciona la muerte y el vivirá con resurrección y vida. O sea, es un paralelismo. Dice, la resurrección empata con muerto y vida con vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está hablando de la vida física. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a la gente, les dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos y estaban todos vivos? ¿Qué le está diciendo? Que el que no cree en Él está muerto. Ah, y si cree en Él y está muerto, Él también va a vivir, dice el Señor, porque está hablando de Lázaro, que estaba muerto y lo va a resucitar. Eso es lo que está tratando de expresar. Por eso que le digo, le hablo del contexto. Eso lo explicamos en un tema de Lázaro que va a venir después. Pero no se preocupen por eso, no nos quedemos en eso. ¿En qué tenemos que quedarnos? Que la señal del Hijo del Hombre para los judíos acá es 3 días. ¿Cuándo lo entendieron? Después. Simplemente
lo agregan al texto. Esa es la primera o la más potente señal evidente de que Jesús salió de la tumba. Y todo lo que habían pensado, todo lo que se venía diciendo desde los textos 200, 160 años antes de Cristo, donde nació la idea de la resurrección, viene a tomar sentido cuando Jesús aparece. Jesús les viene a decir, esa resurrección soy yo. Si usted cree en mí, va a vivir. No se preocupe. No se preocupe por los que mueren. Preocúpese por los que creen. Crea usted. Por eso que los evangelios, ustedes lo ven por todos lados. Creer en mí, crean en Él, crean en Él, crean en Él, crean en Él. Así lo entendieron ellos. El que cree, y de hecho, después es mucho más sencillo porque el Juan, que ya es un evangelio más maduro, ya sobre el año 100 después de Cristo, Juan dice que no es literalmente creyendo en Él. El que ama cree en Él. Porque Dios es amor, dice Juan. Usted puede no conocer al Jesús no saber de Él y amar a los demás y ya cree en Él, dice Juan. Porque es Él el dador de la vida. Es Él el amor. En el reino de los cielos, el tesoro del reino es el amor.